nombre es Luisa Rodríguez. El día de hoy, junto con mi compañera Ana Gabriel Rojas, vamos a hablar sobre el circuito de recompensa. ¿Listo? Antes de iniciar el tema, me gustaría abordar un poco el sistema límbico. Recordemos que el sistema límbico es como la base emocional de nuestro comportamiento. Básicamente, el sistema límbico es ese conjunto de estructuras cerebrales que nos ayudan a identificar o a comprender cómo nos sentimos y por qué reaccionamos de manera determinada frente a algunas situaciones. En este conjunto de estructuras encontramos funciones como son la regulación emocional, la memoria, la motivación y el sistema de recompensa, las conductas básicas de supervivencia. El día de hoy enfocaremos o abordaremos un poco más a profundidad el circuito de recompensa. Entonces, recordemos que en el circuito de recompensa encontramos diferentes componentes clave, como por ejemplo el área tegmental ventral, el BTA. Aquí básicamente se originan muchas neuronas dopaminérgicas. Este es como el punto de encuentro o el punto de partida de nuestro mensaje de recompensa. Posterior a esto vamos a encontrar el núcleo accumbens. Básicamente este es como el centro donde llega esa dopamina y donde a causa de nuestro mensaje de recompensa generamos como ese impulso, esa motivación, esa sensación de placer por cierta conducta específica. Posterior a eso encontramos nuestra corteza prefrontal. Básicamente la corteza prefrontal se encarga como de analizar, de controlar esos impulsos, de realizar una interpretación de ese mensaje de recompensa, lo que digamos que posterior a eso nos puede generar una guía de nuestra conducta futura. Digamos que para explicarlo un poco más práctico, para que sea un poco más entendible, vamos a poner un ejemplo. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre algunos motivadores principales de nuestro sistema de recompensa. Entonces vamos a iniciar con la comida, las drogas, las relaciones íntimas, el dinero, las novedades y los objetivos personales. Como lo mencionaba hace un momento, recordemos que el circuito de recompensa está compuesto por la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, PTA, y la amígdala, y por último el hipocampo, que funciona como una memoria. Vamos a poner un ejemplo, digamos que básico. Entonces, el día de hoy yo llegué a mi trabajo, almorcé y posterior al almuerzo se me antojó algo dulce. Entonces, ¿qué inicia? En el cerebro nos genera esa orden como debo ir por ese postre. Entonces, acá inicia ese proceso en el área tegmental ventral que libera como esa dopamina hacia nuestro núcleo accumbens, y el núcleo accumbens funciona como intermediario entre la motivación y la acción, donde se envía esa señal a la corteza prefrontal, que se encarga como de realizar un análisis de la situación y traducirla en una acción. En el caso del postre sería ir en busca de ese postre o ese dulce, ese antojo que tenemos después del almuerzo. Entonces, después de que se genera este proceso, nosotros decidimos si se repite la experiencia o no. Entonces, en una parte del cerebro encontramos la amígdala. Y en este proceso ella entra en juego. Básicamente lo que hace la amígdala es como hacer un análisis de esa emoción. Por ejemplo, el postre que compré o el dulce fue muy amargo, entonces no me gustó mucho el sabor. La amígdala va a registrar esa información. O si por el contrario, ese postre me encantó la textura, tal vez era un sabor desconocido, pero me gustó mucho y se puede convertir en mi favorito, la amígdala también va a registrar esa información. ¿Dónde quedará guardada esa información? En el hipocampo. Básicamente el hipocampo funciona como nuestra memoria USB, y esta memoria USB, este hipocampo, convierte esa experiencia en un recuerdo, lo que a futuro nos puede llevar, digamos que a tomar decisiones similares a futuro. Entonces, por ejemplo, nos va a ayudar a decidir o a llevarnos como ese recuerdo de qué nos hizo sentir cuando probamos ese postre, sea algo positivo o sea negativo. ¿Listo? Vamos a ampliar un poco más lo relacionado con la dopamina. Entonces recordemos que la dopamina es esa sustancia química neurotransmisora que nos ayuda a comunicarnos entre neuronas. Básicamente esta, digamos que sustancia hace que ellas se comuniquen. ¿Por qué es muy famosa la dopamina? Porque cuando hablamos de dopamina, lo primero que se nos viene a la cabeza es placer, motivación, aprendizaje. Pero recordemos que su función o su papel principal va mucho más allá. ¿Por qué? Porque la dopamina también la vemos en funciones como la recompensa, la motivación, el aprendizaje, el movimiento, el estado de ánimo. ¿Listo? Digamos que como dato curioso, recordemos que la dopamina no solo genera placer, sino que nos motiva a buscar lo que queremos y lo que necesitamos. ¿Listo?
Pero el circuito de recompensa no acaba acá. Ya a continuación nuestra compañera nos va a apoyar con todo lo relacionado con la memoria de aprendizaje y en la formación de hábitos. Espero que tengan una excelente tarde. La psicobiología explica cómo el cerebro y los químicos influyen en lo que aprendemos. La memoria y el aprendizaje funcionan gracias a la plasticidad sináptica. Las neuronas fortalecen sus conexiones cuando repetimos una acción, especialmente con ayuda de la dopamina. La memoria declarativa es la que usamos para recordar datos o experiencias como mi cumpleaños es en octubre y depende del hipocampo solamente. En cambio, el aprendizaje procedimental crea hábitos y habilidades automáticas como amarrarse los zapatos. Los hábitos se forman cuando repetimos una conducta muchas veces. Cada repetición activa el cuerpo estriado y libera dopamina, reforzando las vías motoras. Así, lo que antes requería esfuerzo se vuelve automático, como manejar sin pensar, y estos cambios químicos hacen que los hábitos sean tan fuertes y difíciles de cambiar. Muchas gracias.